Buenas noches. Voy a tratar de compartir de una manera muy breve y con mucha insistencia en lo breve el texto de las 10 nuevas competencias para enseñar propuesto por Philippe Farrell en 1997 y que nos habla de cómo él desarrolla la idea de una serie de competencias, una serie de eh, sin ser conocimientos, sin ser habilidades, sin ser actitudes, ponen en juego lo que el docente conoce, sabe y aplica en su día a día y que está basado en un trabajo previo en Ginebra, desarrollado por el Instituto de Educación de Ginebra, sobre la formación continua de los docentes en la educación básica. Él nos dice que los conocimientos y habilidades y actitudes que posee el docente se movilizan, se ponen en funcionamiento, se enfocan a la situación educativa que vive y en la que quiere prosperar. El uso de estas competencias requiere de un andamiaje previo, un esquema de pensamiento, un canal de acción que ya está vivido o pasado en algún otro momento, que hace que la toma de decisiones de qué hacer y cómo hacerlo se pueda realizar de una manera consciente y rápida y que nos lleva a una acción que puede ser medida de acuerdo a su eficiencia. Y estas competencias que él propone no son solo del ámbito docente, sino que se importan de las áreas vitales de cada uno de los participantes. ¿Qué nos dice en su texto? Bueno, él nos invita a conocer el inventario de competencias y es muy claro en decirnos que es un listado enunciativo, no limitativo, que él toma de los diferentes elementos que proponen en el documento del 96, 10 grandes dominios que agrupan por su afinidad o por su línea de trabajo un subgrupo de 44 competencias específicas y que vamos a desarrollar en un momento más. ¿Qué más nos dice antes de empezar con la separación de estos dominios? Nos dice, tengamos cuidado. Este inventario, ¿qué competencias resultan deseables? No son normativas, por llamarlo de alguna forma. Simplemente son situaciones que sería deseable que el docente conozca antes de ejercerse en el ciclo y reconocer que la docencia no es un producto terminado, es algo que está en constante evolución y que la persona que se dedica a la docencia también tiene todo el derecho izquierdo de permanecer en evolución, de crecer en la formación continua. De esta manera, él nos dice que el inventario, que pues, por dominios, tiene 10 grandes áreas: organizar y animar historias de aprendizaje, gestionar progresión de los aprendizajes, elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación, implicar a los alumnos en los aprendizajes de trabajo, trabajar en equipo, participar en la gestión de la escuela, informar e implicar a los padres, utilizar las nuevas tecnologías, afrontar los deberes y dilemas éticos de la profesión y organizar la formación propia de manera continua. Y esto lo desglosaremos en unos. Continuamos con los puntos de las 10 nuevas competencias para enseñar, que es nuestra lectura de esta semana, y está separada ahora en los 10 grandes grupos con sus 44 competencias auxiliares o secundarias. En el primer grupo es organizar y animar las situaciones de aprendizaje, que en mi interpretación es el dominio y la comunicación. Pasar de la exposición a la demostración, donde se comparte cómo son los conceptos comunes, cómo se lleva la transmisión, pasar de la adquisición plenamente nominativa al manejo de los conceptos para cada uno de los individuos que conforman el aula y dándole prioridad a lo que es el conocimiento sobre el programa. El segundo gran grupo es gestionar la progresión de los aprendizajes. En esta categoría tenemos otros 5 apartados, donde yo lo traduzco como la atención y el seguimiento al grupo en su totalidad, donde podemos identificar todas las necesidades, pero también planearlas y pensarlas en el largo plazo, no solamente lo que es un ciclo, sino hacerlo pluricíclico.
donde tenemos la capacidad o desarrollamos la capacidad de ver en cada individuo sus necesidades técnicas en el momento y sus potencialidades a desarrollar, y con ello poder realizar cambios en cómo son las prácticas para que se adecúen a las condiciones que el estudiante tiene en ese momento, pero pensando en lo que va a ser la exigencia de los siguientes. El tercer grupo es elaborar y hacer evolucionar los dispositivos de diferenciación, que aquí yo lo traduzco básicamente en lo que es interacción y socialización. Somos todos diferentes. Viva la diferencia. Y hacer la arquitectura social, que es tender los puentes de una persona hacia la otra, de un pequeño grupo a otro pequeño grupo. Y lo importante aquí es darle el espacio, el lugar a la narrativa desde los pensamientos no solamente del individuo, sino del individuo y su cultura, para que ganen los conceptos que queremos transmitir dentro del aula. El tercer gran grupo es implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo, que es algo en lo básico, es la independencia y la interdependencia. Y el concepto que a mí me guía aquí es la autoridad de los pares, donde buscamos que entre pares exista la capacidad de orientar las propias decisiones del individuo en beneficio de todo el grupo sobre los procesos formativos, permitir o generar o desarrollar el proceso democrático en el aula al nivel que tenemos, y el mismo estudiante sea capaz de identificarse en el centro del aprendizaje personal y del grupo. Ya vamos en el quinto gran grupo, que es trabajar en equipo. Estamos hablando del docente trabajando en equipo y sus diferentes subcompetencias, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué significa para mí? Bueno, crecer el adulto, el docente, pese al caos, que tiene que ver con la resiliencia propia. Formar un sistema humano, de capital humano, suficientemente robusto para crecer incluso bajo la crítica. Hacer el contacto profesional necesario para que los problemas de las aulas, porque ya no es una, ya no son dos, son todas las aulas, se vean resueltos, y que el crecimiento personal trascienda al conflicto, porque el conflicto es parte del crecer. En lo que es el sexto grupo es participar en la gestión de la escuela. Buenos niveles de manejo con las subcompetencias. Y bueno, aquí hay una canción muy famosa, porque hay que estar involucrados y hasta el fondo, en la típica receta del huevo con jamón. Sí, hay que comprometerse a ello. Estar consciente y ser responsable de la participación en la comunidad colectiva, sin pensar solamente en los límites del espacio y físicos de la escuela. Que nuestro proyecto personal sea parte del proyecto que en conjunto, y que la escuela no solamente es el edificio y los que asisten ahí, sino cómo se proyecta hacia los alrededores. En el séptimo punto es informar e implicar a los padres. Esto yo le llamaría lo que es la custodia compartida, ¿no? Existe la frase esta de educar a un niño requiere de toda una aldea. Y esto es más sencillo. Bueno, relativamente. Es informar desde el proyecto. No estoy informando desde afuera, no somos espectadores, todos estamos involucrados en el proyecto. Se puede debatir en lo general. Los proyectos se abren a los talentos que tenemos disponibles. No poseemos la sabiduría de todo, ¿sí? Hay que ser partícipes y también desarrollar la tolerancia a otras experiencias de crianza. Tienen papás, opinan, ni modo, ¿sí? Ya el resto es historia. Sobre el punto número 8, sí, utilizar las nuevas tecnologías. En este caso es no dejar que el tiempo nos coma. La tecnología nos debe mantener motivados a estar en la vanguardia. Vencer fobias, vencer resistencias, crecer en la hipertextualidad que nuestros chicos manejan al dedillo, y también prevenirse, estar un pasito adelante de lo que ellos están siendo capaces de buscar y desarrollar. En lo que ya estamos en la parte casi cerrando,
La docencia tiene un deber ético y hay que afrontar esos deberes y ser directos en la aplicación. ¿Cómo lo traduzco? Bueno, del aula al mundo. El aula es un microcosmos y lo que pasa en el aula pasa en el mundo. Y hacer de la práctica ética un trabajo del día. Es en el aula donde es posible observar, mitigar y solucionar en lo micro los problemas que podemos observar fuera del aula y dar pie a que se conviertan en los motores de cambio para los individuos que conforman nuestra escuela. No hay que sacarle la vuelta, dijo Kelly. Y finalmente, organizar la propia formación continua es un punto que pesa directo, ¿no? ¿Por qué? Porque la docencia no es una técnica, es una artesanía. Requiere un proceso evolutivo permanente y requiere que seamos conscientes de separar el paradigma del crecimiento por el valor burocrático, por el valor curricular, por el valor económico y ser capaces de ser lúcidos, tener plena conciencia, hacer el full mindfulness en nuestro trabajo docente y extendernos y explotar más allá de lo que es el límite de la escuela. Esto nos lleva a una serie de conclusiones. Para ello tenemos que reconocer que el proceso docente no es un camino lineal. Tiene una serie de interrelaciones y estas son mutables y frágiles. Adicionalmente, la lectura de este texto nos dice que se aperturan dos grandes caminos. Estos caminos de diferenciación son, uno, el mantenernos apegados a una tradición docente o bien innovar. E innovar como rehacer desde el interior o renovarlo con la intención de hacerlo mejor, más sencillo, más eficiente. El inventario de competencias para enseñar pues requiere que se reconozca, que se adapte en la práctica, que se integre al proyecto personal, sin que esto nos agobie o nos haga sentir fuera del nivel para poder estar ejerciendo. Y pues con ello nos deja la enseñanza de que sí, el proceso debe cambiarse desde el interior del docente. Muchas gracias por sus comentarios y su atención.